Buenas tardes. AR Noticias de hoy y del ayer. Martes 26 de julio de 2022. Amigos, amigas, hoy les traigo un pequeño resumen de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otra noticia que les quiero compartir. Pero primero, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente que hoy iba a haber mucha información y que también iba a procurar que le quedara tiempo para contestar preguntas. Pero tiene lo del pulso de la salud como todos los martes y pues ahí iba a exponer el doctor Alcocer, Hugo López Gatel y un informe de Zoé Robledo. También pues tuvo como de manera extraordinaria, excepcional, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, porque el día de hoy se da a conocer en el INEGI el dato de homicidios del año pasado y nos dice que hay buenas noticias, aun cuando poco pues ya se empiezan a ver resultados de disminución. Ya ven que pues ayer habló de que en el resto de los delitos se va a la baja y que lo que más les costó trabajo fue bajar la de homicidios porque iba la tendencia hacia arriba. Esa fue una herencia que les dejaron los gobiernos pasados, porque pues no daban informes, solamente lo que los diarios decían, ¿no? También pues ya se están enfrentando este tipo de delitos que tanto daño hace y que causa mucho dolor a la gente. También que pues es muy buena noticia el que se está recuperando el patrimonio arqueológico y cultural de México en el extranjero, con la campaña que se ha iniciado. Miles de piezas arqueológicas que se habían robado, que habían adquirido en subastas clandestinas, pues ahora ya se están recuperando. Se está fortaleciendo el patrimonio cultural, histórico, y pues va a informar sobre eso la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque en este plan pues han participado embajadores y diplomáticos mexicanos, al cual pues el presidente les agradeció mucho, y pues ya pues van a informar, ¿no? Por lo mismo pues Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y el antropólogo Diego Prieto va a explicar la importancia de estas piezas, de este patrimonio recuperado para México, porque pues nuestra historia es excepcional, única, espléndida. La historia de México, la grandeza cultural de México. Entonces pues es motivo de orgullo el poder mostrar estas obras de nuestras culturas y del arte de México que estaban en el extranjero, ¿no? Pues cuando termine la exposición pues va a tener, o tuvo de invitados, a Mauri Pérez, que es compositor y cantante de nuestro hermano pueblo de Cuba, porque van a dedicar un homenaje a los cubanos el día de hoy, 26 de julio, en honor al pueblo de Martí. Y pues va a estar estuvo con
con el presidente en la mañanera, pues a Mauri Pérez, y pues que pues cantó dos canciones a la- y pues a ver si le daba tiempo para preguntas, ¿no? Pero pues continuemos, amigos. Bueno, pues en la mañanera informaron sobre la situación actual de la viruela símica y la quinta ola de COVID en México, eh, que comienza a reducirse ante ambas enfermedades. El gobierno de México previene y atiende porque la salud es un derecho. También informaron que hay 60 casos reportados hasta este día, 26 de julio, y es esperable que haya más detectados a partir de la vigilancia activa. De estos, ninguna persona falleció y solo alrededor de 6 fueron hospitalizados por bajas defensas, pero todas las personas se recuperaron en 21 días. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, presentó la segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y Contraprestación o Contratación de Médicos Especialistas, la cual cuenta con 10.454 vacantes. O sea que sí hay vacantes para que los médicos que quieran contratarse en el gobierno pues entren al sitio y, y pues puedan llenar su solicitud, ¿no? Eh, estas contrataciones serán permanentes. Expuso resultados del Plan de Salud para el Bienestar en Nayarit, Tlaxcala, Colima y Michoacán. También pues destacaron la reducción de la incidencia de homicidios dolosos en México durante 2021, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer este martes en una publicación de datos preliminares. Ya empiezan a verse los resultados de disminución de este delito, que es lo que más les ha costado bajar. La Estrategia Nacional de Seguridad funciona y garantiza la paz al pueblo de México. También dio a conocer avances de las acciones de protección del patrimonio histórico, lo que les decía, ¿no? Recientemente el Consulado de México en Barcelona concretó la recuperación de 2.522 piezas arqueológicas, y en 3 años y medio de gobierno se han devuelto 8.970 piezas. Este, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, refirió que Estados Unidos podría otorgar a México este año más de 355.000 visas de trabajo, el número más alto alcanzado de lo que va en este siglo, para que pues la derecha y los opositores no digan, ¿no?, que no se trabaja. La inversión extranjera de Estados Unidos y Canadá por 40.000 millones de dólares en el sector energético impulsa el desarrollo del país, y asimismo pues se construirá un gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos y Coatzacoalcos a Dos Bocas, a donde está la refinería Olmeca. Además se trabaja en acciones enfocadas a resolver en definitiva el desabasto de energía eléctrica. Se reforzará el plan antiinflación con la instrucción de mantener la política energética, de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz. El impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Apenas es 0.5, mientras que en Estados Unidos es de 2.5, amigos. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Aunque pues habrá siempre detractores que no piensen lo mismo, ¿no? Y bueno, pues este es un pequeño corto. Les haré llegar más adelante
una noticia que me pareció interesante, ¿no? Eh, el, la colaboración, con colaboración de la periodista Patricia Muñoz Ríos. Bueno, pues se los digo de una vez, ¿no? Eso es prácticamente de lo que voy a estar hablando pues muy seguido, ¿no? Para que tomemos conciencia de quiénes fueron los que nos gobernaron, qué fue lo que hicieron en su sexenio, y pues para que pues los mexicanos piensen bien su voto a quién van a apoyar en 2 años, ¿no? Menos de 2 años. Les diría que el balance sexenal del orate de Vicente Fox Quesada, yo le digo alias el entolachado, ¿no? El marihuano, el loco de Guanajuato, el raterillo de Quinta y algunos apodos que por ahí andan rodando. Ya ven que pues llegó en el 2000 prometiendo cambiar a México y pues sí lo cambió, lo llenó de corrupción, eh, y, y sus familiares se llenaron de billetes, ¿no? Al amparo del poder. Bueno, pues en su sexenio el desempleo alcanzó niveles dramáticos y se protegió el corporativismo, se protegió con todos los elementos a los empresarios que ayudaron al loco a llegar a la presidencia. La política laboral de Vicente Fox fue un rotundo fracaso, y así lo definen algunas centrales sindicales y algunos casos como Pasa de Conchos, donde la tragedia cubrió con su manto negro decenas de mineros muertos en Coahuila. ¿Cómo olvidar la tragedia que enlutó a decenas de familias coahuilenses, donde el gobierno de este descarado y cínico mandatario se quedó helado, se quedó quieto, sin saber qué hacer? Ya chingaos. Mientras los familiares de los mineros hacían miles de esfuerzos por salvarlos, él permaneció quietecito, mudo. Prefirió encubrir al dueño y cobijarlo que detenerlo. Lo abrazó con el poder que le daba el ser el presidente de México. Y bueno, caso similar en Michoacán. Sus reformas a la ley del IMSS, el Pemex Gate, el problema de la cooperativa Pascual y la bronca en el colegio de bachilleres, entre los conflictos más duros y sobresalientes, aunque hubo muchos, ¿no? Nefasto y mediocre es la palabra que usaron la mayoría de las centrales obreras sindicales del país para definir el balance laboral del sexenio de este sinvergüenza y cínico mandatario, que vivió en Los Pinos 6 años, que prometió ser el verdadero cambio y resultó ser la peor pesadilla, la peor alimaña, peor que los corruptos y ladrones priistas. En voz de las principales organizaciones gremiales, la política laboral fue un rotundo fracaso, ya que en el periodo 2000-2006 el sector vio crecer el desempleo a niveles dramáticos, bestiales diría yo. Recuerdo como anécdota que prometió entregar carritos para que los desempleados trabajaran vendiendo tamales, hamburguesas, hot dogs. Lo peor es que lo decía burlándose el hijo de la chingada. Se burlaba de los desempleados, pues jamás les cumplió. Hubo centenas de miles de mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, donde ésta se convirtió en la mano de obra más barata de América del Norte y del Sur. Sufrió conflictos gremiales que llegaron a la represión y muerte de obreros. Bueno, pues los trabajadores mexicanos tuvieron que salir a las calles más veces que en los 2 sexenios anteriores, el de Ernesto Zedillo y el de Carlos Salinas de Gortari, para defender sus contratos colectivos
y fue embestido con el recorte de sus sistemas de pensiones. El gobierno foxista, además de complaciente y corrupto, mostró un rostro no conocido en el panismo, al verse complaciente con los sindicatos corporativos llamados charros, a los cuales protegió, defendió y hasta les hizo un homenaje al bautizar la presa El Cajón con el nombre del heredero de la estirpe de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine. Háganme el maldito favor. Este mendigo flatulento y drogadicto de porte matavíboras apoyó a los sindicatos charros y como homenaje le pone a una presa el nombre de quien sobajaba y humillaba a trabajadores. Eso para mí es no tener poca madre, ¿verdad? Amigos, amigas. Pues bueno, el mandatario y los dos secretarios de trabajo que tuvo en su gobierno, Carlos Abascal Carranza y Francisco Javier Salazar, tuvieron un maridaje con el viejo sindicalismo corporativo y mientras atacaron a las organizaciones democráticas, abrazaron a las alineadas. Con eso se les olvidó el Pemex Gate y no solo no encarcelaron al dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, sino que aplaudieron su reelección, lo llamaron amigo y lo erigieron a él y a Víctor Flores Morales, anterior líder del Congreso del Trabajo de la CT, quien tenía y la sigue teniendo aún en día más de 15,000 demandas por malversación de fondos ferrocarrileros como factores de la paz laboral. No obstante, salvo el cascarón del sindicato de trabajadores o del Congreso del Trabajo, no hay organización sindical que hable bien del foxismo o que crea que pudo haber habido algún avance para el sector en este régimen. Ninguna central obrera considera que este haya sido un buen gobierno para los trabajadores, sino todo lo contrario. Resultó nefasto, mediocre, ruin y pueril. La voz seria y enojada de uno de los líderes en aquel tiempo de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, se enronquece más cuando señala que la prueba más contundente de que al sector obrero le fue muy mal en este gobierno son los millones de trabajadores que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, amigos, en busca de un empleo. Hoy en día este malnacido en Guanajuato no tendría ni qué decir de quien está recuperando para todos los sectores trabajo, honestidad, decencia para todos, sueldos más honrosos. Bueno, pues para la CTM el régimen fue un gran desastre económico, ya que se generó el crecimiento de la economía informal al grado de que 12 millones de mexicanos del 2000 al 2006 sobrevivieron en ella. Se arrebataron prestaciones y quedó casi en desuso la Ley Federal del Trabajo. En la práctica se flexibilizó la contratación. Pero el desempleo fue fatal. Lo fundamental es que el gobierno del marihuano de Vicente Fox abandonó la tutela de los trabajadores, los dejó desamparados, y todo por apoyar al líder de charros. Resultado nefasto, amigos, ¿o no? Ante el recrudecimiento de la política antilaboral, organizaciones como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, se saltó el redil y hasta coqueteó con el perredismo en ese tiempo, ya que para esta central la política laboral de este régimen solamente cabe en una palabra: fracaso. Una más del forciato fue el enorme deterioro salarial a consecuencia de la política restrictiva en el rubro
Para que se den una idea, amigos, y se la enjareten en la jeta al botas miadas, fue de tal grado que el aumento acumulado en todo el sexenio para el salario mínimo significó apenas 8 pesos. O sea, no fue... Los aumentos a los salarios mínimos en 6 años fueron apenas 8 pesos con 32 centavos. Como ven, una miseria avalada por esta miserable sabandija que llegó como la esperanza de millones de mexicanos y resultó lambiscón, miedoso, sinvergüenza, cínico y mediocre. También en cuanto a los sueldos les impuso topes, además de que la tasa abierta de desempleo llegó a 4%, el empleo informal repuntó 40% y el déficit de empleo en México tan solo de ese gobierno se calculó en más de 5 millones de plazas. Dice alguien y dice bien, los muertos no existen en Focilandia, y más viviendo en su mundo de mil colores y sabores toloache, marihuana, coca y Coca-Cola. Pues uno de los hechos que caracterizó el sexenio de este corrupto y malnacido foxista, según el sindicato minero, es la coladera que destapó la explosión de lo que les había comentado hace unos minutos, la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, en donde 65 trabajadores fallecieron, enterrados. El accidente desnudó la relación perversa, corrupta y malsana entre la Secretaría del Trabajo y grandes consorcios como Grupo Industrial México y Grupo Villarreal. La violación sistemática de los derechos humanos de los mineros y sus condiciones infrahumanas de sobrevivencia. Pues yo les digo, amigos, ese gobierno no merece ni voltear a verlos. Deberán estar en la cárcel todos, desde el desgraciado expresidente Vicente Fox hasta los hijos y los hijastros de ese nefasto mandatario que engañó a millones de mexicanos. Bueno, pues esa organización planteó que para proteger todo este entramado se creó una cortina de humo. Recordemos la persecución del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, cuya destitución se hizo con pruebas falsas. Hoy es diputado senador por Morena en el Congreso de la Unión. Lo mandaron, tuvo que pedir asilo político en Canadá porque estos güeyes se lo querían chingar, lo querían encarcelar, como hacían todos los priistas. Pero bueno, la Secretaría del Trabajo avaló a otro líder, Elías Morales, sin mediar ninguna votación o asamblea. Esto levantó un movimiento de protesta que acabó en el paro de labores en diversas secciones, como Sicarza, el cual se trató de deshacer con represión orquestada por las empresas y el gobierno, y terminó con la muerte de 3 trabajadores en ese tiempo. ¿Qué hizo Vicente Fox? Nada. Cooperó con los grupos de charros. Otro sindicato que fue severamente acosado, según sus propios líderes, fue el Nacional de Trabajadores del Seguro Social, cuyo dirigente en aquel entonces, Valdemar Gutiérrez, dijo que este gobierno intentó a toda costa acabar con nuestro contrato colectivo y régimen de jubilaciones y pensiones, que buscó además atacar la autonomía de la organización sindical, y hubo un ataque feroz contra los trabajadores a quienes calificó de privilegiados. El balance del sexenio para este gremio es más que nefasto.
es una de las etapas más oscuras que se ha registrado en la historia laboral, ya que los principales enemigos fueron quienes tenían que defender a los trabajadores, el Estado y su Secretaría del Trabajo. Para la UNT, Francisco Javier Salazar Sáenz ha sido el más nefasto titular del trabajo que ha tenido el país, ya que configuró una política laboral agresiva, divisionista, intervencionista y contraria a los derechos de los trabajadores. Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la UNT, señaló que la política laboral oficial implicó un acuerdo tácito con el viejo corporativismo y un reagrupamiento empresarial, desde donde se combatió a los sindicatos que reivindican la autonomía y la libertad. Agustín Rodríguez, dirigente de los agremiados al Stubnam y de la UNT, dijo que está claro que no hay tal paz laboral, solo que los funcionarios se aferraron a una Fochilandia que nunca existió. En el Sindicato Mexicano de Electricistas, la extinta ESME, se indicó que prácticamente todo el sexenio de Vicente Fox fue de confrontación. No hubo avances, ni reposo, sobre todo para evitar las llamadas reformas estructurales, la laboral y la energética. Y es que los conflictos sindicales fueron innumerables. En el colegio de bachilleres, la cooperativa Pascual, Euskadi, Dina, Volkswagen, etc. Por lo que la Unión de Juristas de México, que se ocupaba de la mayoría de estos casos, remató: la política laboral con Fox se caracterizó por una falta de eficacia administrativa y de sensibilidad social, por actitudes tardías, torpes y no pocas veces ilegales. Fue una política de desprecio y abandono del Estado, sus compromisos con los sectores obrero y social. Hubo un grupo de trabajadores de la Secretaría de Gobernación que realizó un plantón frente a las oficinas del titular de la dependencia para solicitar que se les otorgaran los pagos de fin de año, como ejemplo, y de sexenio. Los empleados de confianza y enlace piden el pago de un bono de 2.500 pesos. Hágame favor. Así como 7.200 pesos en vales que se les otorga al resto de los empleados de base de la dependencia. Pues algunos de los trabajadores que participaron en esa manifestación dentro de la propia sede afirmaron que alrededor de 4.500 personas se encontraban en esa situación, por lo que pidieron una entrevista con el titular de la Secretaría del Trabajo en ese tiempo, Carlos Abascal, o con su oficial mayor. Una comisión fue atendida por directivos de recursos humanos. Informaron que harán esfuerzos para pagar lo solicitado. Y pues eso fue lo que pasó, amigo. Miles de cosas. Fue una estupidez lo que hizo Vicente Fox. Ya les estaré platicando más de lo que fue el gobierno de este nefasto, que debería tener el hocico callado y las manos quietas, dejar el celular, mantenerse al margen de esta presidencia que está ayudando a miles de mexicanos que quedaron desamparados y que ya no tenían ilusiones de vivir. Hoy reciben becas, pensiones, y los estudiantes reciben becas. Eso siempre hay que estar recalcando. Los abuelitos a la edad de 65 y más ya tienen una pensión universal por ley.
no como en el gobierno de Vicente Fox, que se la pasó engañando a la gente, el corrupto. Y pues bueno, amigos, esto fue todo. Les pido de favor que se suscriban a mi canal, que le den like si les gustó este video y nos vemos a la próxima. Gracias, hasta pronto.